Bienvenidos al lugar donde la verdad es más escalofriante que la ficción. Hoy descubrirás un crimen que te hará mirar 2 veces a tu alrededor. Bienvenidos a Archivos del Silencio. En el tranquilo suburbio de Kent, Washington, Gary Ridgway parecía un hombre común, uno de esos vecinos que se mezclan sin llamar la atención. Era un pintor de camiones, trabajador y puntual, conocido por su eficiencia y discreción. Nadie, ni siquiera aquellos que lo veían día tras día, podría haber imaginado que detrás de su sonrisa amable y su comportamiento afable se ocultaba uno de los asesinos más letales de la historia moderna. Su vida cotidiana estaba cuidadosamente construida para parecer intachable ante 3 matrimonios, un hijo, un hogar aparentemente estable. Cada gesto, cada conversación, cada gesto amable con los vecinos era una pieza de un rompecabezas diseñado para que nadie sospechara. De él, en su primera esposa, lo describía como alguien tranquilo, con una vida estructurada, aunque reservado. Gary evitaba los conflictos y tenía una paciencia inusual, cualidad que más tarde se revelaría como un componente crucial de su modus operandi. Su segundo matrimonio fue más breve y discreto, mientras que su tercera esposa y su hijo vivían bajo una rutina aparentemente normal, cenas en familia, viajes ocasionales y una vida que cualquiera en el vecindario podría envidiar. Pero esa rutina era solo un velo que ocultaba un mundo mucho más oscuro. Lo que distinguía a Ridgway de otros depredadores era su habilidad para integrarse a la normalidad. Era el vecino que ayudaba a cargar la compra de la señora del 4 bytes, el compañero de trabajo que nunca llegaba tarde, ni que discutía con nadie. Su carácter reservado y su aparente bondad creaban una inmunidad social. Nadie creía posible que un hombre tan ordinario pudiera cometer crímenes tan atroces, y era precisamente esta percepción la que le permitió operar con impunidad durante casi 2 décadas, mientras su nombre permanecía invisible en cualquier sospecha policial. En su vida privada, Ridgway parecía estar gobernado por un deseo de control absoluto. Su hijo era parte de esa fachada. En varias ocasiones, usaba la fotografía del niño para ganarse la confianza de mujeres vulnerables. Una sonrisa familiar y un gesto paternal eran suficientes para que alguien confiara en él, sin sospechar que la misma persona que sostenía esa imagen podía ser un monstruo. La capacidad de Ridgway para mezclar lo cotidiano con lo siniestro se convirtió en su herramienta más poderosa, mientras la policía buscaba pistas. Él caminaba libre entre los vecinos, saludando con cortesía y trabajando sin llamar la atención. A pesar de su apariencia normal, había señales que, en retrospectiva, resultan escalofriantes. Su obsesión por ciertas zonas del río Green River y su interés inusual en la desaparición de mujeres jóvenes eran indicios tempranos que, en su momento, pasaron desapercibidos. Nadie podría haber imaginado que ese hombre de voz suave y manos aparentemente inofensivas estaba desarrollando un patrón de violencia que estremecería a todo el estado de Washington. En el trabajo, Gary era meticuloso. Pintaba camiones de manera impecable, observando cada detalle, un rasgo que también aplicaba a sus crímenes. Esa atención minuciosa, combinada con una frialdad casi quirúrgica, le permitía planear sus ataques con precisión y evadir cualquier sospecha. A lo largo de los años, su doble vida se consolidó, mientras la comunidad lo veía como un ciudadano ejemplar. Él construía un registro de horror que nadie podría imaginar. Y así, en la superficie, Gary Ridgway era simplemente un hombre común, un vecino más entre tantos, un esposo y un padre. Pero debajo de esa fachada, el monstruo esperaba, paciente y calculador, listo para actuar sin ser visto. Mientras los días pasaban y la rutina diaria continuaba, el riesgo crecía con cada encuentro con una mujer vulnerable. El horror estaba oculto a plena vista, y nadie podía sospechar que el asesino del Green River ya caminaba entre ellos, saludando, trabajando y viviendo la vida que cualquier persona en el barrio consideraría normal. El lector o espectador queda ahora con una pregunta que subyace durante toda esta historia.
¿Cómo es posible que un hombre tan ordinario pudiera esconder tanto mal? Esa pregunta, silenciosa, pero perturbadora, marca el primer escalón hacia un relato que revelará la doble vida de uno de los asesinos más escurridizos de Estados Unidos. La apariencia inofensiva de Gary Ridgway no solo le permitía moverse entre la comunidad sin levantar sospechas, también era la herramienta perfecta para acercarse a mujeres vulnerables. Su primera víctima, joven y confiada, nunca imaginó que la sonrisa amable de aquel hombre que se ofreció a ayudarla sería el preludio de su tragedia. Ridgway no atacaba al azar, observaba, estudiaba, buscaba patrones de rutina y comportamientos que pudiera manipular. Su habilidad para leer a las personas y ganar su confianza era aterradora en su eficacia. Su modus operandi era tan sencillo como letal. Ofrecía compañía, un paseo o incluso ayuda. Y muchas veces presentaba la imagen de su hijo para demostrar que no era una amenaza. Esta táctica, aparentemente inocente, explotaba la empatía y la confianza natural de las mujeres hacia un hombre con un rostro familiar y paternal. La normalidad de su vida se convertía en un escudo perfecto, un disfraz que cubría el horror que estaba por desatar. Nadie cuestionaría a un hombre que parecía tan ordinario, que hablaba suavemente y se preocupaba por los demás. Las primeras víctimas desaparecían sin dejar rastro, y Ridgway aprendía de cada interacción. Elegía cuidadosamente los lugares donde llevarlas en áreas poco transitadas, caminos solitarios, cercanos al río Green River, un lugar que pronto se convertiría en un hombre temido. Su estrategia era metódica. Una vez que tenía a la víctima aislada, actuaba rápidamente, asegurándose de que nadie pudiera rastrear su presencia. Cada asesinato era planeado con precisión, casi obsesiva, y el proceso de ocultar los cuerpos estaba cargado de un cálculo frío y despiadado. Lo que hacía especialmente aterradora la historia de Ridgway era su capacidad de separar estas atrocidades de su vida cotidiana. Mientras la policía investigaba desapariciones, él regresaba a casa para cenar con su esposa, ver televisión con su hijo, o hablar cordialmente con vecinos y compañeros de trabajo. Era como si su mente estuviera dividida en compartimentos en un Gary amable y familiar, y otro Gary, el depredador silencioso, que acechaba y ejecutaba con frialdad. Este mecanismo le permitió actuar durante años sin levantar sospechas. Cada ataque era también una oportunidad para perfeccionar su técnica. Ridgway aprendió a leer las señales de miedo y resistencia de sus víctimas, a manipular conversaciones y gestos para generar confianza, y a explotar debilidades emocionales o sociales. Su control psicológico era tan fuerte que algunas víctimas inicialmente confiaban en él, hasta el último momento. La premeditación y el estudio de sus objetivos convertían cada encuentro en un juego macabro, donde la vida de una mujer estaba en la balanza y él sostenía las reglas. A medida que el número de víctimas crecía, también lo hacía su audacia. Comenzó a transportar los cuerpos a lugares cada vez más remotos, enterrándolos o dejándolos en áreas aisladas cerca del río, donde la recuperación tardía de los cuerpos complicaba cualquier investigación. Su conocimiento del área local y su rutina diaria normal le daban una ventaja inmensa, mientras la policía buscaba pistas en los lugares comunes. Él continuaba con su vida, impasible, como si nada hubiera ocurrido. El patrón se repetía, y con cada crimen, Ridgway se volvía más seguro de sí mismo. La ciudad de Seattle y sus suburbios estaban atrapados en una niebla de miedo silencioso sin saber que un vecino cualquiera, alguien que podría haber cruzado su camino en la tienda o saludado con una sonrisa, estaba detrás de desapariciones que pronto se convertirían en una serie de asesinatos que estremecería al país. Para Ridgway, cada asesinato no era solo un acto de violencia, era la reafirmación de su doble vida. Un experimento macabro que le demostraba que podía moverse entre la normalidad mientras cometía lo impensable. La delgada línea entre lo cotidiano y lo monstruoso se volvió cada vez más tenue, y la ciudad
inocente. No podía imaginar que el terror estaba caminando entre ellos, a plena luz del día. La mente de Gary Ridgway era un enigma aterrador. Un hombre capaz de mantener la apariencia de vecino ejemplar, mientras alimentaba una compulsión homicida meticulosa y escalofriante. La pregunta que comenzaba a surgir, apenas insinuada, era perturbadora. ¿Cómo podía un asesino en serie convivir durante tanto tiempo con su propia familia y comunidad, sin dejar ninguna pista evidente de su monstruosidad? Esa pregunta, silenciosa y perturbadora, sería el hilo conductor de la siguiente fase de su historia. Mientras la ciudad temblaba ante la serie de desapariciones a lo largo del río Green River, dentro de su hogar, Gary Ridgway se mostraba como un esposo atento y un padre dedicado. Para su tercera esposa y su hijo, él era la imagen perfecta de estabilidad. Cumplía con su rutina diaria, preparaba cenas familiares, revisaba las tareas escolares y participaba en eventos locales. Su vida doméstica era tranquila, predecible y, sobre todo, normal. Nadie, dentro de esa casa, podía imaginar que el mismo hombre que ayudaba a su hijo con la tarea o que conversaba cordialmente con su esposa por la noche era responsable de asesinatos brutales. Ridgway tenía una habilidad perturbadora para separar sus mundos. Mientras se ocupaba de los asuntos cotidianos en casa, su mente organizaba minuciosamente los próximos pasos en su macabro plan. Cada cena, cada paseo familiar, cada conversación, era un acto de actuación que fortalecía su fachada de normalidad. La capacidad de dividir su vida en compartimentos era casi quirúrgica en uno, el padre amoroso; en otro, el asesino meticuloso que seleccionaba, manipulaba y eliminaba a mujeres vulnerables. Esta dualidad no era un accidente, era una estrategia consciente, un método para asegurar que nadie sospechara de él, mientras prolongaba su reinado de terror. Lo más escalofriante de esta doble vida era la tranquilidad con la que Ridgway podía interactuar con su familia. Sonreía mientras su esposa comentaba sobre las noticias de desapariciones, fingiendo preocupación y curiosidad, pero sin revelar nunca la conexión real que él tenía con los crímenes. La confianza que su familia depositaba en él era absoluta, y él la utilizaba como escudo. Ningún familiar, por más cercano que fuera, tenía motivo para sospechar. Cada gesto paternal era también un recordatorio de su capacidad para esconder lo monstruoso detrás de lo ordinario. En los momentos de soledad dentro de la casa, Ridgway planeaba y recordaba sus crímenes anteriores. Su hijo, la foto que tantas veces había mostrado a mujeres para ganar su confianza. Era un recordatorio constante cómo la vida familiar podía convertirse en un instrumento más de manipulación. Incluso su matrimonio le servía para mantener una apariencia social intacta. Como esposo normal, participaba en reuniones, ayudaba a vecinos y mantenía la ilusión de un hombre común, sin aristas, sin secretos. Sus relaciones personales eran igualmente calculadas. Con amigos y compañeros de trabajo, Ridgway era cordial, discreto y confiable. Nunca levantaba sospechas. Sus interacciones sociales reforzaban la idea de que era un hombre inofensivo. Sin embargo, este comportamiento era parte de su control sobre la narrativa que todos a su alrededor creían cierta, que Gary Ridgway era un ciudadano promedio, alguien con quien se podía convivir sin temor. Esa habilidad para proyectar normalidad, mientras ocultaba un pasado y un presente de violencia extrema, es lo que lo convirtió en uno de los asesinos más difíciles de capturar en la historia estadounidense. La tensión entre su vida familiar y sus crímenes crecía con cada víctima. Por las noches, después de acostar a su hijo o despedirse de su esposa, Ridgway podía planear su próximo ataque o revisar mentalmente los detalles de un crimen pasado. Su mente oscilaba constantemente entre la ternura doméstica y la brutalidad de su depredación. Este contraste no solo le permitía evadir sospechas, sino que también lo alimentaba psicológicamente. La dualidad se convertía en un juego de poder consigo mismo, una prueba de que podía existir y prosperar en ambos mundos sin ser descubierto. Para la familia, Gary Ridgway era un hombre común
confiable y amoroso. Para la ciudad y para sus víctimas, era un depredador calculador, frío y meticuloso. La paradoja de su existencia creaba una atmósfera inquietante. Mientras más se adentraba en la normalidad doméstica, más hábil se volvía para mantener sus crímenes en secreto. Esta capacidad de manipulación y control sería un factor crucial que le permitiría actuar durante años. Mientras la policía luchaba por conectar pistas y encontrar un patrón entre las desapariciones, el lector, o espectador, empieza a sentir la perturbadora complejidad de la mente de Ridgway. Un hombre que podía amar y destruir con la misma intensidad, que podía alimentar la ilusión de normalidad mientras alimentaba un ciclo de violencia. La pregunta que subyace en esta parte es inquietante. ¿Qué tan bien puede esconderse el mal detrás de la vida cotidiana? ¿Y cómo puede alguien convivir con el horror sin que quienes lo rodean lo noten? La respuesta, escalofriante, se revelará a medida que avanzamos hacia la investigación policial, y la sombra del Green River se cierne cada vez más sobre la ciudad. A principios de la década de 1980, el condado de King, en Washington, comenzaba a percibir que algo terrible se estaba gestando a orillas del río Green River. En las desapariciones de mujeres jóvenes se acumulaban, y pronto los hallazgos macabros empezaron a confirmar los peores temores en cuerpos de víctimas, algunas aún adolescentes, abandonados en áreas remotas cerca del río. La prensa comenzó a hablar del asesino del Green River, aunque nadie imaginaba que el culpable caminaba a plena vista, integrado en la comunidad, con familia, trabajo y vecinos que confiaban plenamente en él. Mientras la alarma crecía, Gary Ridgway mantenía su rutina intacta. Iba al trabajo como pintor de camiones, saludaba a los vecinos, asistía a eventos familiares. Nadie podría haber asociado a este hombre de voz suave y manos aparentemente inocuas con el horror que la ciudad comenzaba a descubrir. Su doble vida le otorgaba una ventaja única, mientras la policía buscaba patrones obvios y sospechosos visibles. Él ya había perfeccionado su modus operandi, eligiendo víctimas cuidadosamente, manipulándolas y transportando los cuerpos a zonas que conocía bien, donde la recuperación era difícil o tardía. La frustración en la fuerza policial era palpable. Las desapariciones se producían en diferentes áreas, sin un patrón claro, y los testigos eran escasos. La policía trabajaba contrarreloj, interrogando a familiares, revisando reportes y tratando de trazar un mapa de las zonas afectadas. Cada error o pista falsa prolongaba la libertad de Ridgway, y mientras ellos buscaban, él continuaba con su vida cotidiana, apareciendo ante la comunidad como un ciudadano normal, incluso preocupado por las noticias que él mismo había causado indirectamente. Ridgway entendía el poder de la percepción social. Sabía que un hombre común no despierta sospechas, y explotaba cada oportunidad para reforzar su fachada. Si alguien hablaba de las desapariciones, él se sumaba con comentarios de preocupación o teorías simplistas, mezclándose con las conversaciones, construyendo confianza y eliminando cualquier atisbo de duda sobre su persona. Esta habilidad para manipular la opinión de quienes lo rodeaban era tan efectiva como cualquier técnica criminal. Mientras la ciudad buscaba respuestas externas, el verdadero culpable seguía intacto dentro del tejido social. La tensión en la comunidad crecía con cada reporte de desaparición. Padres vigilaban a sus hijos. Jóvenes evitaban transitar solos y la policía intensificaba la búsqueda en el río y sus alrededores. Sin embargo, Ridgway era un paso adelante. Conocía cada sendero, cada camino lateral y cada zona poco transitada, lugares que se convertirían en escondites temporales para las víctimas y que luego transformaría en tumbas discretas. Su conocimiento del terreno y su rutina cuidadosamente calculada le daban un margen de maniobra que ningún investigador había previsto. El Green River se convirtió en un símbolo de miedo silencioso. Cada cuerpo encontrado aumentaba la presión mediática y social. La policía comenzó a ver un patrón emergente. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes, muchas de ellas prostitutas o con vidas marginales, lo que, lamentablemente,
retrasó la urgencia en algunos sectores de la investigación. Ridgway, conocedor de estas dinámicas, ajustaba sus ataques para evitar llamar la atención hacia sí mismo, explotando los prejuicios y fallos del sistema. Mientras la comunidad vivía con miedo y la policía buscaba frenéticamente un culpable, Ridgway continuaba su vida ordinaria, asistía a reuniones de vecinos, llevaba a su hijo al parque, trabajaba sin incidentes. La disonancia entre el horror que generaba y la rutina que mantenía era absoluta. Cada encuentro con la policía o vecinos reforzaba su percepción de invulnerabilidad, mientras que para los investigadores, la sensación de impotencia crecía. El asesino parecía esquivar cualquier intento de captura, moviéndose con la naturalidad de un hombre que nunca había roto la ley. En este punto, la historia comienza a mostrar un contraste escalofriante. En la ciudad estaba paralizada por el miedo. La policía luchaba con pistas dispersas y errores humanos, y el asesino del Green River seguía caminando entre todos ellos, invisible, con un control absoluto sobre su doble vida. La pregunta que subyace y mantiene la tensión narrativa es inevitable. ¿Cómo alguien puede ser tan meticuloso, manipulador y frío, mientras aparenta ser un vecino ejemplar? Esa disonancia sería un hilo conductor en las próximas partes de la historia. Cuando sus métodos se perfeccionen y la cacería policial se intensifique, acercándose lentamente al hombre que parecía intocable. Con cada desaparición y cada cuerpo hallado a orillas del Green River, Gary Ridgway se volvía más meticuloso y seguro de sí mismo. Su experiencia adquirida durante los primeros asesinatos le permitió perfeccionar un patrón de depredación escalofriantemente eficiente. No era un asesino impulsivo. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, desde la selección de la víctima hasta la manera en que transportaba y ocultaba el cuerpo. La paciencia, esa misma que utilizaba en su trabajo como pintor de camiones, se convirtió en un arma mortal. Ridgway comprendía que la clave de su impunidad estaba en el control total de la situación. Estudiaba los hábitos de sus víctimas, sus rutas, sus horarios y sus vulnerabilidades. Observaba desde lejos, aprendía sus rutinas y encontraba el momento perfecto para actuar. Una sonrisa, una conversación amistosa o la exposición calculada de la foto de su hijo podían ser suficientes para que una mujer confiara en él. Una vez ganada esa confianza, la transición del trato cotidiano al secuestro era casi imperceptible, lo que hacía imposible para la víctima prever el peligro que la acechaba. El transporte y la ocultación de los cuerpos se convirtieron en un arte macabro. Ridgway utilizaba su conocimiento del área y su rutina diaria para seleccionar sitios remotos, escondites temporales y eventualmente lugares permanentes de entierro. Su estrategia no era improvisada. Medía cuidadosamente el tiempo que necesitaba, el tránsito de la zona e incluso el estado del terreno para garantizar que los cuerpos no fueran encontrados de inmediato. Cada hallazgo tardío aumentaba la sensación de impotencia en la policía y reforzaba la ilusión de invulnerabilidad que él cultivaba. A medida que pasaban los años, Ridgway ajustaba su modus operandi según lo que aprendía de los errores y de la cobertura mediática de los crímenes. Por ejemplo, comenzó a elegir víctimas más vulnerables o aisladas, reduciendo el riesgo de ser visto. Su paciencia y frialdad eran su sello. Podía esperar horas, incluso días, para ejecutar el momento exacto del ataque. La planificación de cada encuentro y la manipulación psicológica de la víctima revelaban una mente depredadora, obsesionada con el control absoluto. Además, Ridgway explotaba los prejuicios y la burocracia policial. Muchas de sus víctimas eran mujeres marginales o prostitutas, lo que inicialmente disminuyó la urgencia de algunas investigaciones y permitió que continuara operando sin que su nombre apareciera en la escena del crimen. Su capacidad para leer la sociedad, identificar vulnerabilidades y anticipar la reacción de la policía era casi científica. Cada cruce de datos,
Cada reporte mediático se transformaba en información útil para perfeccionar su siguiente ataque. Su vida cotidiana continuaba como un reloj. Mientras perfeccionaba sus técnicas de depredador, saludaba a vecinos, trabajaba en camiones y compartía momentos familiares con su hijo y su esposa. Nadie, absolutamente nadie, podía sospechar de la monstruosidad que coexistía con la apariencia de un hombre común. Esta dualidad no solo le permitía actuar sin ser atrapado, sino que también reforzaba su sentido de invulnerabilidad, mientras todos buscaban pistas afuera. Él operaba desde dentro del tejido social. El perfeccionamiento de sus crímenes también incluyó una meticulosidad en la eliminación de evidencia. Ridgway era consciente de que cualquier error podía llevarlo a la cárcel. Así que estudiaba cuidadosamente los lugares, los tiempos y los métodos. Cada asesinato se convirtió en un experimento de control total, un ensayo donde el objetivo no era solo matar, sino asegurarse de que nadie pudiera conectar los puntos. Su habilidad para combinar el cálculo meticuloso con la paciencia le permitió mantenerse un paso adelante. Durante años, con cada nueva víctima, el miedo en la ciudad aumentaba y la frustración policial se profundizaba. Ridgway, mientras tanto, continuaba con su vida normal, manipulando a quienes lo rodeaban y fortaleciendo su doble fachada. Su mente funcionaba como una máquina de precisión, normalidad superficial, por un lado, depredación calculada por el otro. Esa capacidad de mantener la ilusión de humanidad mientras perpetraba lo impensable era, en muchos sentidos, su rasgo más aterrador. El espectador comienza a comprender la dimensión del peligro. No se trataba de un asesino impulsivo o descuidado, sino de un depredador que estudiaba, planeaba y perfeccionaba sus crímenes como un maestro en su oficio. La tensión se acumula. Y la pregunta persiste: ¿cómo podría la policía finalmente detener a un hombre que había aprendido a anticipar cada movimiento, a manipular cada percepción y a desaparecer tras la más perfecta apariencia de normalidad? La respuesta comenzaría a surgir lentamente en las próximas fases de la historia. Mientras la serie de asesinatos del Green River se prolongaba, la policía de Washington enfrentaba un desafío que parecía crecer con cada desaparición: la incapacidad de detener a un hombre que estaba siempre un paso adelante. Gary Ridgway no solo era meticuloso, calculador y paciente, sino que también sabía explotar los vacíos del sistema. Cada error humano, cada evidencia ignorada, cada pista mal interpretada, se convertía en una oportunidad para prolongar su libertad y perfeccionar su reinado de terror. La investigación estaba plagada de obstáculos. En muchos casos, la policía encontraba restos parciales de las víctimas, dificultando la identificación inmediata. Algunos cuerpos tardaban meses en ser descubiertos, enterrados o escondidos en terrenos difíciles, lo que retrasaba el proceso de investigación y daba a Ridgway tiempo para continuar atacando. La frustración de los investigadores aumentaba con cada pista que no conducía a ninguna parte, mientras el asesino seguía caminando entre ellos, completamente invisible. Los prejuicios sociales también jugaron en favor de Ridgway. Muchas de sus víctimas eran mujeres jóvenes, algunas trabajadoras sexuales o con vidas marginales. Y tristemente, este hecho redujo la urgencia inicial de las investigaciones en ciertos sectores policiales y mediáticos. Los errores de juicio y la falta de coordinación entre departamentos permitieron que Ridgway siguiera operando sin ser detectado, reforzando su sensación de invulnerabilidad. La combinación de errores humanos y su habilidad para pasar desapercibido era un cóctel perfecto para su impunidad. A lo largo de los años, los investigadores cometieron arrestos equivocados y siguieron pistas falsas. Vecinos fueron interrogados. Sospechosos inocentes fueron sometidos a revisiones exhaustivas, y los patrones de las desapariciones parecían aleatorios. Ridgway observaba desde la distancia cómo la policía se movía en direcciones equivocadas, aprendiendo de cada error y ajustando su comportamiento para evitar cualquier conexión con los crímenes. Cada equivocación externa
Era una lección para perfeccionar su método, y cada demora en la investigación le daba más confianza para continuar. La tensión dentro de los equipos de investigación también aumentaba. Los detectives trabajaban largas horas, revisaban archivos antiguos, analizaban reportes fragmentarios, y buscaban patrones que parecían no existir. La presión mediática y social sobre ellos crecía, y la sensación de impotencia se convertía en un enemigo silencioso. Mientras tanto, Ridgway continuaba con su vida cotidiana. Pintaba camiones, interactuaba con su familia, conversaba con vecinos. Su rutina normal no solo era un disfraz, era un arma que lo protegía de cualquier sospecha. Ridgway era consciente de que la percepción social era su mejor defensa. Mientras los investigadores buscaban al monstruo en lugares obvios o entre personas con antecedentes, él seguía caminando libremente, manipulando situaciones y reforzando la ilusión de que era un hombre común. Cada interacción social, cada saludo amable, cada gesto familiar funcionaba como un escudo que desviaba cualquier sospecha. La doble vida del asesino era ahora un mecanismo perfeccionado. El mundo exterior veía normalidad, mientras la violencia y el horror se desarrollaban en secreto. La ciudad, atrapada entre miedo y frustración, comenzaba a sentir que el asesino del Green River era intangible, casi una sombra omnipresente, que operaba a plena luz del día. Cada nueva desaparición aumentaba la tensión, mientras la policía luchaba con recursos limitados, evidencia fragmentaria y errores que retrasaban la justicia. Ridgway, desde su hogar y su rutina laboral, observaba todo con frialdad, disfrutando de la ventaja psicológica de saber que los que deberían detenerlo estaban siempre un paso atrás. Este ciclo de impunidad no solo prolongaba el horror, sino que también profundizaba la sensación de inevitabilidad, mientras el asesino mantenía su fachada de vecino común y padre amoroso. La policía se encontraba atrapada en un juego de estrategia donde sus errores eran aprovechados con precisión. Cada pista perdida, cada sospecha descartada y cada juicio equivocado era una victoria silenciosa para Ridgway, reforzando su percepción de que nadie, absolutamente nadie, podía tocarlo. En esta parte, el espectador comienza a experimentar la impotencia colectiva, la frustración policial. Los errores humanos y la manipulación de la percepción social se combinan para crear un horror silencioso, donde la seguridad y la justicia parecen inalcanzables. La pregunta que persiste y mantiene la tensión narrativa es escalofriante. ¿Cómo podría finalmente ser atrapado un hombre que había aprendido a anticipar cada movimiento, a manipular cada percepción y a esconder su monstruosidad detrás de la vida cotidiana? La respuesta comenzaría a emerger lentamente en la siguiente fase de la historia, acercándose al clímax de su captura. Tras casi 2 décadas de terror silencioso, el reinado de Gary Ridgway finalmente comenzó a resquebrajarse. La policía, agotada por años de investigaciones inconclusas y frustraciones, comenzó a combinar la experiencia acumulada con nuevas herramientas forenses que cambiarían el rumbo de la cacería. El avance tecnológico, particularmente en pruebas de ADN, se convirtió en la clave para conectar al asesino con las víctimas. Un vínculo que durante años había permanecido invisible. Ridgway, meticuloso y confiado, estaba a punto de descubrir que la paciencia y la planificación tenían un límite frente al progreso científico. La investigación se intensificó a finales de los años 90. Los detectives revisaron meticulosamente casos antiguos, utilizando muestras de sangre y tejido que habían sido preservadas, algunas de víctimas cuyos cuerpos fueron recuperados años atrás. Los análisis forenses permitieron identificar patrones invisibles a simple vista, coincidencias de ADN que señalaban a un solo hombre, vinculando desapariciones y asesinatos a lo largo del tiempo. Cada descubrimiento era una pieza más del rompecabezas que finalmente apuntaba hacia Ridgway, aunque él aún seguía su rutina diaria, sin sospechar que la red se estaba cerrando sobre él. En el arresto
no fue resultado de un descuido menor, sino de una investigación paciente y estratégica. La policía utilizó vigilancia discreta, análisis de rutinas y, sobre todo, pruebas científicas irrefutables para construir un caso sólido. Ridgway, que había confiado en su capacidad para manipular la percepción y evadir sospechas, pronto se dio cuenta de que la misma meticulosidad que lo había protegido también estaba siendo utilizada en su contra. La ironía era cruel en los métodos de investigación, tan sistemáticos como sus crímenes, terminaron atrapándolo. El día de su detención, Gary Ridgway se mostró sorprendentemente tranquilo. Su fachada de normalidad permanecía intacta, incluso ante los oficiales que lo esposaban. Nadie podía imaginar que el hombre que ahora caminaba hacia un futuro de justicia había pasado años viviendo una doble vida que incluía asesinatos brutales, manipulación psicológica y una impunidad prolongada. La calma de Ridgway frente a su captura era un reflejo de su mente calculadora. Hasta el final, intentaba controlar la narrativa de su propia caída. Durante los interrogatorios, Ridgway comenzó a confesar sus crímenes, revelando detalles escalofriantes de cómo seleccionaba víctimas, ejecutaba sus ataques y ocultaba los cuerpos. Cada confesión aportaba claridad a los casos que habían dejado a la policía frustrada durante años. La magnitud de sus acciones dejó consternados a los investigadores y a la comunidad. Más de 40 mujeres habían caído bajo su control y habían perdido la vida. Y se sospechaba que el número real podría ser aún mayor. La dualidad entre el hombre que había vivido entre vecinos y el monstruo que había devastado vidas alcanzaba ahora su manifestación completa. La reacción de las familias de las víctimas fue una mezcla de alivio y horror. Por un lado, finalmente se había capturado al culpable. Por otro, las confesiones de Ridgway revelaban la extensión de su maldad y la frialdad con la que había cometido sus crímenes durante tantos años. La comunidad entera se enfrentó a la perturbadora realidad de que alguien tan ordinario, alguien que había compartido parques, tiendas y calles con ellos, podía ser responsable de una serie de asesinatos tan devastadora. El juicio y las negociaciones posteriores consolidaron su condena. Ridgway aceptó colaborar con la policía para identificar lugares donde había ocultado cuerpos adicionales, lo que permitió a las autoridades cerrar muchos casos antiguos y ofrecer cierto grado de justicia a las familias afectadas. La captura de Ridgway se convirtió en un caso emblemático en la historia criminal estadounidense. La combinación de investigación paciente, avances científicos y perseverancia policial logró finalmente detener a un hombre que había vivido casi 2 décadas como un depredador invisible. Para el espectador, esta fase de la historia representa el clímax de tensión, el enfrentamiento entre la planificación meticulosa del asesino y la estrategia meticulosa de la policía. La caída de Ridgway no solo revela la eficacia de la investigación criminal moderna, sino también la extraordinaria capacidad de un hombre para esconder un monstruo detrás de una vida aparentemente normal. La pregunta inquietante que persiste es inevitable. ¿Cómo pudo alguien vivir durante tanto tiempo entre nosotros, cometer tantos crímenes y aún mantener la apariencia de humanidad? La respuesta a esa pregunta se profundiza en la siguiente y última parte, donde reflexionamos sobre el legado de su horror y la perturbadora dualidad de su existencia. Con la captura y confesión de Gary Ridgway, el país comenzó a comprender la magnitud de lo que había ocurrido durante casi 2 décadas. El hombre que había caminado entre vecinos, trabajado junto a compañeros de oficio y compartido cenas familiares, se revelaba ahora como uno de los asesinos en serie más letales de Estados Unidos. La historia de su vida y crímenes dejó una lección escalofriante. La monstruosidad puede ocultarse detrás de la normalidad, y la apariencia de bondad no siempre refleja la verdad. La familia, los vecinos y la comunidad tuvieron que enfrentar
una disonancia perturbadora. Durante años habían interactuado con Ridgway. Lo habían visto reír, ayudar, cuidar de su hijo. Y jamás imaginaron que ese mismo hombre era responsable de un terror inconcebible. La idea de que alguien podía convivir con el horror y mantener una vida ordinaria se convirtió en un recuerdo inquietante para todos los que lo conocieron de cerca. Cada saludo, cada gesto amable, cada rutina diaria se revisaba ahora bajo una nueva luz, la de un hombre capaz de sostener la mentira más aterradora con la mayor naturalidad. El legado de Ridgway también tocó la investigación criminal. Su caso fue un recordatorio de que la violencia sistemática y la manipulación pueden prolongar la impunidad si no se combina experiencia policial, avances forenses y paciencia meticulosa. El uso de pruebas de ADN, la revisión de archivos antiguos y la perseverancia de detectives obstinados fueron decisivos para, finalmente, desentrañar la red de crímenes que él había tejido durante años. El asesino del Green River pasó a la historia como un ejemplo extremo de cómo un depredador puede ocultarse a plena vista, enseñando lecciones duras sobre la vigilancia, la investigación y la importancia de no subestimar la apariencia de normalidad. Psicológicamente, la historia de Ridgway es un espejo perturbador de la mente humana. Su capacidad para dividir su vida entre afecto y violencia revela la complejidad de ciertos trastornos y la habilidad de algunos individuos para manipular la percepción ajena. Podía amar y proteger en el hogar, mientras ejecutaba asesinatos fríos y calculados fuera de él. Esta dualidad es una de las razones por las que logró evadir la justicia durante tanto tiempo. La humanidad que mostraba su familia y vecinos servía como un disfraz perfecto para su monstruosidad. El impacto en las víctimas y sus familias fue devastador. Muchas historias quedaron incompletas, pero el esfuerzo de Ridgway por confesar y guiar a la policía hacia los lugares donde había ocultado cuerpos permitió que algunos casos tuvieran cierre. La combinación de justicia tardía y trauma permanente dejó un recordatorio imborrable del daño que un depredador puede infligir cuando la vigilancia social y policial falla. El terror que él sembró ya no estaba activo, pero su sombra permanecía en cada rincón del río Green River y en la memoria de quienes habían perdido a sus seres queridos. Para la sociedad, la historia de Gary Ridgway representa una advertencia inquietante. A los monstruos pueden esconderse detrás de sonrisas, de rutinas cotidianas, de la vida ordinaria. Su caso nos recuerda que la observación, la atención al detalle y la colaboración entre la comunidad y las autoridades son esenciales para prevenir que la normalidad aparente se convierta en la coartada de la maldad. La línea entre lo cotidiano y lo monstruoso puede ser sorprendentemente delgada, y solo la vigilancia y el conocimiento permiten identificarla antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, la historia de Ridgway deja un escalofrío persistente, mientras sus crímenes fueron eventualmente descubiertos y castigados. La pregunta que persiste en la mente de todos es perturbadora y simple. ¿Cuántos otros hombres comunes caminan a nuestro alrededor escondiendo secretos que jamás podríamos imaginar? Esa reflexión final mantiene al espectador en tensión, recordándole que la monstruosidad a veces no grita, a veces sonríe, y siempre puede estar más cerca de lo que pensamos. Con la caída de Ridgway, termina esta historia de horror, planificación y doble vida. El monstruo fue detenido, pero su legado nos obliga a mirar con más atención, a cuestionar la normalidad y a nunca olvidar que detrás de la apariencia más cotidiana puede ocultarse un terror inimaginable. Cada crimen deja huellas, y en nuestro próximo video descubriremos otra que te helará la sangre. No olvides suscribirte, porque la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que crees. Hasta la próxima. Si te atreves a regresar.